Maravilloso es el Señor. Bendiciones en este nuevo día que nos regala el Señor. Un día más para que podamos adorar y glorificar su nombre. Ruego al Señor que en este pasado fin de semana que concluyó, hayas tenido un fin de semana lleno de bendición, de un tiempo agradable junto a tu familia y a los tuyos, y el tiempo de culto al Señor haya sido de mucha bendición. Hoy iniciamos esta nueva semana. Hoy estamos al lunes 25 de agosto del 2025. A ley de unos días para terminar el mes número 8 y comenzar el mes número 9. Este año se ha ido sumamente a pasos apresurados, pero ya sabemos que eso es parte del cumplimiento del Señor, que los días serían acortados. Así que no debe sorprendernos. Hace poco estábamos entrando un año nuevo y ya estamos, si el Señor así lo permite, ya finalizando otro año en breve. Pero mientras seguimos esperando al Señor, seguimos disfrutando de sus bendiciones y su palabra. Así que espero que la palabra que compartamos en el día de hoy y en el día de mañana, si así el Señor lo permite, en la culminación, sea de mucha, pero que mucha bendición. Voy al libro de los Salmos, capítulo número 56, y voy en esta hermosa mañana a los versos 3 y 4 que dicen de la siguiente manera: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y ese pasaje bíblico en la traducción del lenguaje actual lo considero en esta mañana y dice de la siguiente forma: cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Yo creo que la experiencia de sentir miedo nos ha tocado a todos. Por alguna razón u otra, todos hemos vivido esa etapa y esa experiencia, porque el miedo es parte de las emociones que uno como ser humano siente, y en muchas ocasiones es una emoción inevitable. A veces sentimos miedo cuando tenemos que ir a un médico y nos dan la noticia de una enfermedad o una noticia inesperada de una situación que nunca pensábamos que podría llegar, algún problema familiar o algún problema financiero. Y yo creo que eso es una de las cosas que más temor produce, más miedo produce cuando se trata de las finanzas. Así que de alguna manera siempre el miedo estará latente, estará presente. Pero en muchas ocasiones en la vida nuestra como creyente, el temor, el miedo llega a nuestra vida de maneras diferentes a lo que es el temor en la vida cotidiana. Lo que yo presenté hace un momento atrás, el miedo a una enfermedad, a una noticia inesperada, a un problema familiar, a un problema financiero, son situaciones que pudiéramos enfrentar en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, hay momentos en la vida nuestra como creyente donde sentimos en este caminar del Evangelio que estamos solos, que en medio de la tormenta que pueda estar pasando nuestra vida, como la vivieron los discípulos en un momento dado, y pensando que estaban a punto de naufragar, se les olvidó que el Maestro estaba con ellos en la barca. Y el escritor de este salmo, el mismo salmista David, vive una experiencia donde se sintió este hombre que había sido un guerrero valiente, había sido un hombre de grandes victorias, está admitiendo que llegaron momentos de temor a su vida, momentos donde su barca fue sacudida y él temió, ¿sí? Llegó a temer, llegó a tener miedo, como también nosotros lo hemos tenido en algún momento dado. Así que cuando tú sientas que esa etapa llega a tu vida, no sientas ni pienses que es porque Dios te abandonó, porque Dios te dejó solo o porque no tienes la facultad para hacer cosas grandes en el Señor. Piensa que aún en la Biblia
grandes hombres de Dios en algún momento dado de su vida experimentaron el miedo, experimentaron el temor. Pero lo importante en todo esto es que aprendamos a no negar, a no obviar, a no tratar de que no pasa absolutamente nada, sino que en medio de esas noches oscuras, lúgubres, donde el miedo nos arropa, aprendamos a conocer y a recordar que Dios está con nosotros y que ese temor que estamos experimentando en ese momento se convertirá en el escenario, en la tarima donde tu fe y la mía brillará todavía con más fuerza. ¿Qué podemos decir del temor? Fíjate que el salmista dice: el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué podemos decir del temor? Que el temor es real, pero no es eterno, no es permanente, no es duradero. El salmista está diciendo: el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué está tratando de enseñarnos el salmista con esta expresión? David no está diciendo si llego a temer, si es que vengo a sentir miedo en algún momento. David está diciendo: el día que tengo miedo, el día que temo, porque el temor no es una opción. El temor en muchas ocasiones es inevitable. Y David está diciendo: no voy a perder la fe, no voy a perder mi confianza en el Señor, porque David sabía que aunque el temor era real, pero no era eterno. El profeta Isaías, en un verso bíblico que he utilizado en otras ocasiones, nos está diciendo: el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Dios conoce tus luchas, Dios conoce tus batallas, Dios conoce a lo que tú te enfrentas día a día, y te está diciendo que en medio de tu lucha, Él es tu compañía. Porque el temor, el miedo no es para siempre. Tiene una fecha de inicio. Pero cuando tú enfrentas esos temores con Dios a tu lado, esos temores, esos miedos también tienen fecha de caducidad. Lo segundo es que cuando llega el temor a la vida nuestra, el temor, ¿sabe qué hace? Revela, manifiesta en quién está nuestra confianza. El salmista dice: el día que temo, en ti confío. Cuando tú miras la expresión del patriarca Job en el capítulo número 3 y verso 25, el patriarca está diciendo: el temor que me espantaba me ha venido, porque el temor sin fe abre puertas a la derrota. Pero cuando ese temor llega y mantenemos nuestra confianza en el Señor, se abre una puerta de victoria, se abre una puerta de bendición. Y podemos decir, como decía el escritor, porque en momentos de temor sentimos que el enemigo nos empuja, que el enemigo trata de sacarnos del camino, trata de sacarnos del medio. Pero cuando ese temor llega donde pensamos que vamos a desfallecer, podemos decir: me empujaste con violencia para que cayera, pero me sostuvo, me aguantó Jehová. Porque el temor sin fe produce puertas a la derrota, pero el temor con fe, con confianza, como decía el salmista: en ti confío, lo que hace es que manifiesta sobre quién estamos fundamentados. Y tú y yo estamos fundamentados sobre aquel que sacó mi vida del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña. Tú y yo estamos anclados, estamos fundamentados sobre el autor y consumador de nuestra fe, aleluya, que es Jesucristo. El salmista en el Salmo 34 decía: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Mira qué cosa interesante, y seguimos en lo mismo. El temor revela en quién
hemos puesto nuestra confianza. Cuando tú mantienes tu fe en el Señor, aún en medio del temor, el temor te empuja a buscar a Dios. El temor te impulsa a buscar a Dios. Y alguien decía en esos tiempos antiguos que el que busca, encuentra. Cuando tú y yo, aún en medio de la situación oscura que podamos estar viviendo, y no le cuestionamos a Dios, sí hay muchas preguntas, sí hay muchas interrogantes, pero debemos aprender que aun cuando Dios permite que pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, y eso produce temor, debemos buscarle, acercarnos a Él. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Y cuando buscamos, como decía el refrán de los viejos, el que busca encuentra. Cuando buscamos, encontramos a Dios. ¿Qué es lo que pasa aun cuando el temor llega? Y vivimos lo que el salmista dice: en ti confío. La fe en medio del temor se convierte en adoración. El salmista decía en el Salmo 56 y verso 4: en Dios alabaré su palabra. Adorar en medio de mi miedo, de mi temor, es una declaración de confianza en el Señor. Sí estoy atemorizado, sí tengo miedo, pero mi fe está en el Señor. Yo confío en ti y voy a adorarle, voy a glorificarle. No lo entiendo, pero voy a exaltar su nombre. Pablo y Silas en la cárcel, ellos no esperaron salir de la cárcel para adorar. Ellos no esperaron salir de la cárcel para rendirle culto a Dios. En su noche oscura, en su noche lúgubre, en su noche de miedo, en su noche de temor, ellos cantaban y adoraban al Señor, y los presos los oían, porque la fe vence el temor. Mi amado, mi amada, en esta mañana, el temor es como un invitado indeseado, alguien que llega sin avisar. Pero el temor, aunque llega sin avisar, no solamente es indeseado porque nadie lo invitó, insiste en quedarse, insiste en permanecer. Pero en esta mañana tú y yo debemos recordar que el temor no puede gobernar mi vida, no puede gobernar mi casa si mi casa le pertenece a Dios. Por eso es que el salmista decía: el día que temo, y vamos a decirlo tú y yo, el día que temo, porque ese día puede llegar. Pero también en medio de ese día la gracia del Señor nos sostiene. David no dijo nunca: cuando yo venza el temor, voy a confiar. Cuando yo venza el temor, voy a darle culto, voy a adorar al Señor. No, no, no. David dijo: en el mismo día que temo, en ti confío. Tú y yo debemos recordar una cosa: que usted y yo lamentablemente no vivimos en ausencia de miedo. Vivimos con una experiencia que es parte de nuestra naturaleza y de nuestros sentimientos. Pero debemos recordar que aún en medio de los días de temor, la presencia de Dios está ahí para acompañarnos. Por eso es que en esta mañana quiero que recuerdes esto: cuando el temor toca a tu puerta, la fe en Dios siempre abrirá una ventana de esperanza. Lindo día, bendiciones en el Señor.